Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una pauta de reflexión. Sabe, este tiempo de la pandemia nos ha demostrado muchas cosas. Si por cierto no hemos aprendido nada en medio de este tiempo, creo que a pesar de todo, Dios está prolongando su misericordia y una oportunidad más para nosotros, para que podamos entender, podamos aprender lo que en realidad es lo que tenemos que comprender, asimilar y por ende aplicar en nuestras vidas en medio de esta pandemia. ¿Sabe? La cosa más principal y más básica que he recordado, porque ya la había aprendido, es recordar, hermanos, que tenemos que volver al patrón de la iglesia primitiva. Me voy a fijar en un punto en particular. Fíjese, la palabra de nuestro Dios, y para entender que la iglesia primitiva es la que se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículos del 42 al final de este capítulo 2, hermanos. Tendríamos que entender entonces, hermanos, que definitivamente lo que se tiene que hacer es esto que dice en estos versículos que son tan importantes y que son la piedra angular, no haciendo menos al Señor Jesucristo. Entendamos que esto es la piedra angular de lo que es el patrón de conducta de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47 se nos dice, hermanos, qué es lo que hacían ellos. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y se nos dice que hacían un montón de cosas. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pero fíjese lo que dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiero aludir al punto importante que es el templo. Definitivamente el templo, y algunos me van a crucificar, algunos van a decir, estás loco, estás equivocado, necesitamos volver al templo. Y yo les pregunto, ¿cuál es la base bíblica para sustentar el hecho de que hoy en día debemos de tener un templo? Ahora, fíjese muy bien, aquí en Hechos capítulo 2 se nos dice que ellos se reunían en el templo. Pero, hermanos, déjeme poner bien en claro algo. Cuando dice aquí que ellos se reunían en el templo, no quiere decir, hermanos, que el cristianismo había sido de tal influencia y con tal fuerza que había erradicado, había suplantado por completo el judaísmo que se vivía en aquel entonces. De ninguna manera, hermanos. Por el contrario, el judaísmo seguía constantemente allí ejerciéndose. Lo que quiere decir aquí, hermanos, es que el templo era usado como un punto de reunión, para las cosas que nos dice aquí el capítulo 2 de Hechos, que hacían los cristianos de aquel primer siglo, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 46, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice la palabra de Dios en otro pasaje, en el capítulo 5, creo, dice que, hermanos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de hacer dos cosas. ¿Se acuerda? Exacto, de enseñar y de predicar a Cristo Jesús. Pero si usted se da cuenta, hermano, la predicación de Cristo Jesús o el presentar el evangelio, hermanos, hacía, por el contrario, menos requerido un lugar como un templo. Hoy en día el templo nos sirve ¿para qué, hermanos? ¿Para qué nos sirve el templo? Si usted se pone a analizar, hermano, la validez, el uso de un templo, en realidad es algo que sirve para tener la escuela dominical y para tener muchas cosas, es cierto, pero también es cierto que el templo nos ha dado un estatus de comodidad, un lugar en el cual simplemente vamos y cumplimos de una manera
ortodoxa, costumbrista, el hecho de reunirnos en el templo. Hemos hecho más énfasis en reunirnos en el templo que hacer lo que dice Hechos que también hacían los cristianos del primer siglo. Dice que no cesaban de enseñar y predicar en el templo y por las casas. ¿Cuán importante es esto? ¿Por qué le digo que no es necesario el templo? ¿Sabe? En antaño la palabra de Dios nos dice que el Señor en primer lugar quiso tener relación y quiso estar cerca de su creación allí en el huerto del Edén. Y dice la Biblia que caminaban juntos. A raíz del pecado, hermanos, entonces se rompió la relación y sin embargo Dios volvió a buscar la manera de estar reunido y entonces se construyó el tabernáculo de reunión. Ese templo portátil que era hecho de pieles de cabras y de tejones y de otros animales y de telas fastuosas, muy bonitas, y otros arreglos que tenía. Y dice la Biblia que allí estaba la presencia de Jehová. Pero después del tabernáculo llega el tiempo del reinado de David, donde él quiere construir una casa a nuestro Dios. Y finalmente le dice: tú no me construirás una casa. Lo que va a suceder es que tu hijo va a construirme casa, porque tus manos están llenas de sangre. Y entonces Salomón edifica. Curiosamente se llama no el templo de Jehová, se llama el templo de Salomón. Y aún así nos dice también la Biblia que cuando la gloria de Jehová descendía, el templo se llenaba y nadie podía entrar. Lo mismo que el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y ese fue un tercer intento de Dios para estar cerca de su pueblo, de su creación. Pero pasó el tiempo y después vino ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Y vimos su gloria y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vivió y se desenvolvió entre los hombres. No puedo decir nosotros porque no soy coetáneo ni congénere del Señor Jesucristo, pero anduvo entre los hombres. Y después de ello, hermano, nos olvidamos del templo, nos olvidamos de tabernáculos y también nos olvidamos de la presencia física de Jesús, porque después, hermanos, nos dice la palabra de Dios que viene el Espíritu Santo a habitar en nosotros y nos dice, inspirado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y entonces es en concordancia lo que el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, cuando la mujer le dice: vosotros decís que se debe de adorar en Jerusalén, y nosotros los samaritanos decimos que se debe de adorar en este monte. Y sin embargo Jesús le dice: mujer, créeme, y vendrá la hora que ni aquí ni en aquel lugar se adorará, sino que será necesario que se adore al Señor en espíritu y en verdad. El templo es para estar cerca de nuestro Dios. Y sabe, curioso que cuando Salomón dijera que ni el cielo ni el espacio pueden contener al Señor Jesucristo, es glorioso saber que Él vino a morar a nuestro corazón. Pues Dios no habita en templo hechos de manos de hombres. Por eso el templo no es necesario ya. Porque ahora el templo somos usted y yo. Y la Biblia dice que la iglesia primitiva hacía esto, pero en el templo y por las casas. ¿Y sabe qué es lo que sucedía en cada casa? Dice que ellos partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice la palabra de Dios que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Esta es la consecuencia externa de hacer esto. La consecuencia interna, dice el versículo 43, es que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Por qué quieres ir al templo? Si en realidad, hermano, muchas veces vamos al templo a todo.
menos a lo que deberíamos ir. Por el contrario, este tiempo de pandemia debió de habernos ejercitado y debe de ejercitarnos, hermanos, en lo que es el verdadero propósito, que es el de volver a adorar en nuestro propio cuerpo, hermanos, y de hacer las cosas que nos dice Hechos 2, del 42 al 47, y los subsiguientes versículos y capítulos. Hermano, no es necesario ir al templo. En ese punto, espero que entiendas que, hermano, la adoración es todo el tiempo. Y es en espíritu y en verdad. No estoy alentando a esto de que cuando se vuelvan a abrir los templos, no, total, el pastor José Luis de León nos dijo que no era necesario ir al templo. Es necesario, también es necesario. Pero dice, no habla de un templo, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Una idea algo revolucionaria, y estoy seguro que si algunos de mis compañeros pastores empiezan a ver esto, se van a escandalizar y van a decir, ¿pero qué estás diciendo? Si somos honestos, deberíamos de analizar. Y tenemos la oportunidad, hermanos, de purificar nuestro corazón en cuanto al propósito por el cual vamos al templo. Espero que sea de utilidad, sobre todo porque, hermano, estamos esperando brincar la barrera del templo para hacer el siguiente paso. ¿Cuál es? El de dar testimonio de Cristo Jesús a otros. Yo te invito a que no esperes. Simplemente habla a otros de Jesús. Soy el pastor José Luis de León Yáñez de la Misión Bíblica Bautista del Centro, y esta fue una pauta de reflexión. Hasta entonces.